emergencia, como dijimos la semana pasada. Gracias a nuestro gobernador en ejercicio, al licenciado Mejía, al secretario general, al secretario jurídico que está por aquí, los asambleístas departamentales que nos acompañan hoy. Gracias por permitirse el tiempo del secretario de Hidrocarburos, también del gobierno departamental y todos los gabinetes. Daniel, gracias por estar con nosotros. Aquí al ingeniero Jorge Landívar también, que viene en representación del gobierno municipal, y además nuestro expresidente, que siempre acudimos a ellos a interconsulta muchas veces por la experiencia que tiene y es muy válida por estar con nosotros. Acaba de irse, por si acaso, el vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno también, que por un tema de reuniones tuvo que salir un poco apresurado. Y todos ustedes, que creo que es fundamental que como cruceños conozcamos lo que está sucediendo con las regalías que le corresponden al departamento. Yo pedirle a los representantes del gobierno departamental que nos hagan una explicación. Ellos han venido ya explicándonos, pero creo que es menester que todos los del directorio lo entendamos, porque esta es una lucha que tenemos que emprenderla todos los cruceños. Y quiero dejarlo claro aquí, que se trata de una lucha no por apoyar o no apoyar la gestión del gobernador Rubén Costa o de este gobierno departamental. No se trata de un tema de apoyo político ni personal, se trata fundamentalmente de la lucha que tenemos que emprender los cruceños para que se nos restituyan esas regalías, que viene a ser la regalía del 11% y que hoy la percibimos de lo que puede ser o lo que es Incahuasi, que son congeladas por un tema fundamentalmente, creemos, de orden político. Quien esté de aquí a un año, quien esté de aquí a 5 años, o quien esté de aquí a 10 años, no importa. Nosotros somos los que tenemos que asumir la batuta como cruceños, como bolivianos, de pelear por estas regalías, porque significan nuestro desarrollo, significa salud, significa educación, significan caminos, significan que hay 55 municipios que todavía son beneficiados por el tema del apoyo que le hacen con estos recursos, y lo que es desayuno escolar y apoyo económico en otras áreas, como tiene que ver con proyectos en otra parte. Por lo tanto, creo que es importante que lo entendamos y lo asumamos como ciudadanos, como instituciones y como comité. Nosotros vamos a fijar una posición, como lo hemos definido antes, previa, y si hay que ir más adelante, tal como se lo manifestó en este directorio el jueves pasado, veremos las acciones. Si tenemos que llegar a una asamblea de la cruceñidad para tomar acciones mucho más duras y rígidas, volver a rescatar estos beneficios que tiene Santa Cruz, lo vamos a hacer. Ténganlo seguro, queridos autoridades que hoy nos acompañan, que como comité nos ha tocado y tenemos que alzar la bandera nuevamente, lo que significó el 11% de Santa Cruz, que conversamos con Jorge, ha costado sangre, sacrificio y vidas humanas, fundamentalmente de gente cruceña que ha tenido que perder la vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de esto, y de repente hoy nosotros nos tenemos que jugar para que nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones futuras sean las que disfruten lo que hoy podamos nosotros luchar para dejarle a ellos. Querido gobernador en ejercicio, querido licenciado Mejía, por favor, una pequeña introducción. Muchas gracias. Primero, un saludo muy cordial a todas y todos los que nos acompañen. Quiero darle las gracias de manera muy especial a nuestro presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por recibirnos en este espacio. Para nosotros es fundamental estar aquí por muchos temas simbólicos, pero además de esos temas simbólicos, por muchas realidades que en este momento y en cada uno de los momentos de la historia que ha tenido nuestro departamento ha significado y significa
el Comité Pro Santa Cruz para todas las instituciones del departamento y para cada uno de los ciudadanos. De la misma manera quiero darle un saludo muy especial al representante del municipio, el señor Jorge Landívar. Muchísimas gracias por también estar en este espacio, a todo el directorio del Comité Pro Santa Cruz. Decirles que ahora hemos venido todo el equipo del gobierno departamental en pleno por encargo del gobernador Rubén Costa, que en este momento se encuentra realizando otras gestiones en el extranjero. Está todo el equipo de la Asamblea Legislativa, los principales representantes también del gabinete departamental, y estamos por un objetivo claro que se encuentra ahorita plasmado en ese título que va a ser parte de la exposición que vamos a realizar. Ahorita el departamento de Santa Cruz se encuentra en emergencia por este tema de Incahuasi. Y aquí claramente hay que entender dos temas. Se ha puesto en duda dos pilares esenciales del departamento de Santa Cruz y esenciales para los pueblos. Uno, el tema de territorio, y otro, el tema de regalía. Son esos los pilares claros que tenemos y son esos los que nos va a detallar ahorita en una exposición nuestro secretario Vladimir Peña. Yo, de manera muy corta, decirles que en el entendido del gobierno departamental, el tema de territorio es algo de supervivencia para todos los pueblos. Va ligado a la cultura, a las raíces, y eso es algo que históricamente todos los pueblos los han defendido. Y el tema de regalía es algo que va muy ligado a la esencia del cruceño mismo. Es la defensa de los recursos que han hecho nuestros padres, y a partir de eso, esos recursos han sido los fundamentales elementos para el desarrollo que ha tenido nuestro departamento. Y estamos aquí, presidente, justamente porque esta casa, este ente moral, ha sido quien siempre ha encarado cada una de esas defensas del departamento. Creemos que desde aquí, luego de poder dar una explicación, luego de poder entender todos bien este tema y lo que significa para Santa Cruz, no para los gobiernos, por si acaso, no para el gobierno departamental, no solamente para el gobierno municipal, no solamente para las universidades, sino lo que esto significa para todos los cruceños, para el cruceño de a pie, porque esto es algo que afecta directamente los servicios que cada una de las instituciones dan, que van ligados al desarrollo y a la calidad de vida que tiene la gente en nuestro departamento. Entonces, creemos que después de esto, seguramente será el comité el llamado a liderizar esta lucha, como lo ha hecho siempre, en cada una de las defensas de estos intereses que afectan directamente a las ciudadanas y los ciudadanos. Y desde este espacio, porque no hay otro espacio mejor, seguramente se encontrará la unidad, los argumentos y un discurso único para realizar esta defensa que nos afecta a todas y a todos, ¿no? Yo nuevamente agradecerle por recibirnos, a usted, a su directorio y a todos los que estamos en este espacio. Creo que sin más preámbulos, si usted lo define así, podríamos pasar a la exposición, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Para ser breve, con un cordial saludo a las autoridades departamentales. Hace un rato teníamos al vicerrector de la universidad y mi cordial saludo al presidente del comité. Decirle simplemente que hoy día, después de, yo creo que 61 años, después de 1957, el comité está nuevamente convocado a defender sus regalías petroleras conquistadas en esa época, y ahora le toca a Fernando como presidente del comité y a todo su directorio asumir esta defensa como en ese entonces lo hicieron insignes cruceños que muchos de ellos perdieron la vida. Decirles que a nombre del gobierno municipal, el alcalde y la presidenta del consejo me pidió que los representara, pero fundamentalmente que venga a ratificar una posición que ya asumió públicamente la alcaldía municipal cuando en la posesión del nuevo directorio de la CAINCO y delante del presidente en ejercicio del país, en este caso el vicepresidente Álvaro García Linera, públicamente indicó cuál era la posición, que el tema Incahuasi no tiene discusión ni desde el punto de vista histórico, territorial,
y que es un patrimonio del departamento cruceño irrenunciable. Y nosotros en ese aspecto estamos decididos a acompañar al comité, a la gobernación, a la universidad y a este directorio en todas las acciones que sean necesarias. O sea, apoyamos el movimiento para proteger lo que por derecho nos corresponde. Hablábamos y le decía tanto a las autoridades departamentales, al presidente del comité, que esto no se trata de una pelea entre cruceños y chuquisaqueños. Este es un tema que es inentendible, porque un gobierno lo que debe tratar de hacer es no crear conflictos entre departamentos y más bien buscar la unidad de los bolivianos. Nos extraña mucho, indudablemente, que en los cálculos políticos de quienes muchas veces gobiernan hay otro tipo de intereses, a veces difíciles de conocer o interpretar, pero en todo caso, por encima de estos intereses o de interpretaciones, creo que nos corresponde defender algo que ha costado mucho a este pueblo y que los comités, o que el comité cívico en las distintas épocas y etapas de su historia, de su vida cívica, ha estado siempre presto a defender. Por algo lo tenemos hasta ahora. Pese a todos los manoseos que han tenido las regalías, todavía nos corresponden y nos pertenecen. Entonces, creo que tiene una dura tarea tanto el presidente del comité, su directorio, y lógicamente que tenemos el brazo que nos va a ilustrar para que podamos conocer exactamente cuál es el alcance en cuanto al perjuicio de una medida de esta naturaleza que no vamos a permitir dar, que es la gobernación, acá representada por sus autoridades. Así que reitero una vez más, la Alcaldía Municipal apoya plenamente las acciones que de aquí puedan emerger. Quiero solamente recordar esto que hacían mención, ¿no? 3 elementos creo fundamentales que tienen que ver con las regalías del 11%. Hay una foto muy histórica de nuestra ciudad que tiene que ver con el 56, pero antes de aquello, también las regalías como tal, hay que recordarlas, y tal vez para nuestras nuevas generaciones, que también la promulgan en 1938, un presidente cruceño, Germán Bush, de lo que tanto nos sentimos orgullosos. En aquella ley del petróleo se establece por primera vez las regalías del 11%, pero no se llegaron a pagar hasta las décadas 50, como decía nuestro presidente cívico, y tuvo que ser una lucha de cruceños, y a raíz de nace esta institución. Y bueno, yo no voy a venir a comentar toda la historia que fundamenta el comité, pero en el 56, 57 se dan luchas cruentas para que se cumpla una ley, para que se materialice el pago de la regalía del 11%. Por eso creo yo que esta lucha no tenemos que hacerla contra ningún otro departamento, sino esta lucha, como el año 56, como la regalía del 11%, fue una lucha para el país, fue una lucha para que se pague en aquel momento a Santa Cruz, a otros departamentos, y hoy 4 departamentos del país, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, reciben las regalías del 11%, pero también se estableció la regalía compensatoria para Beni, para Pando, y eso creo que marcan elementos importantísimos de solidaridad, pero fundamentalmente la visión que siempre hemos tenido los cruceños de buscar no solamente el interés regional, sino el interés común de la patria. Y esta lucha, este derecho adquirido que nosotros hablamos, ahora se ha plasmado en nuestras normas y está establecido en el estatuto que ha sido constitucionalizado y también en la propia Constitución Política del Estado, que establece que el 11% es una regalía departamental a los departamentos productores de hidrocarburos. Para ir entrando en el tema de Incahuasi, para que ustedes puedan tener esta gráfica, es cómo empieza el tema de Incahuasi. Vean la fecha cuando se habla del descubrimiento, la exploración del pozo Incahuasi, el 2004, y después el 2016, como veremos más adelante, empieza la producción ya como tal de hidrocarburos. Acá, esta es la zona que se explora. Esta es la línea, el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca, los límites históricos que siempre hemos defendido, y estos dos campos, el campo Incahuasi y el campo Ajío, son los campos que
se explora petróleo el año 2004. En toda esta zona, Santa Cruz, Chuquisaca. Ahora, esta otra gráfica nos va a demostrar tres cosas: el límite, el campo y el reservorio, para que podamos entender las tres cosas que algunas veces andan entremezcladas. Los límites históricos, que se basaron en las leyes de 1898 y 1912, que más adelante voy a detallar y voy a puntualizar, establecen que este es el límite. Esta es la serranía de Quicahuasi, y establecen que el pico más alto de esta serranía es el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca. Acá, Chuquisaca, de aquí, de esta línea roja para acá, Santa Cruz. Este fue el campo que les mostraba anteriormente, donde se exploró en todo el campo, entre Santa Cruz y Chuquisaca. A uno se llamó Quicahuasi y a otro aquí. Y ya el reservorio como tal, después del estudio que se estableció, es este. Y el estudio establece que está 100% en el departamento de Santa Cruz. Entonces, aquí podemos ver bien, es cierto, primero, que la exploración se hizo en los territorios de ambos departamentos. Segundo, que los pozos, que aquí lo ven, Quío, Quicahuasi, 1, 2 y 3, están todos los pozos en el departamento de Santa Cruz. Y tercero, el reservorio, que es el subsuelo, donde está el gas, que está 100% en el departamento de Santa Cruz. Ahora, había la duda razonable en el año 2015, cuando iba a empezar a entrar en producción en Quicahuasi y Aquío, había la duda razonable si el reservorio pasaba el límite departamental o no. ¿Y qué dice la ley de hidrocarburos? Cuando hay una duda razonable, si un reservorio del gas pasa los límites de un departamento a otro, hay que hacer un estudio sobre campos compartidos. Y a raíz del problema de Margarita y Huacaya, en Chuquisaca, Margarita entre Tarija y Chuquisaca, se estableció un reglamento. ¿Verdad? Se estableció un reglamento, que es una resolución ministerial, que es esta, 222-2012, para que a través de un procedimiento en el cual YPFB contrata una empresa internacional, extranjera, alejada de los intereses que pudieran tener uno u otros departamentos en el país, esta empresa extranjera, a través de un estudio técnico, establezca si el reservorio pasa los límites o no. Si es que pasa los límites, se tiene que hacer el factor de distribución, es decir, saber cuánto porcentaje es para un departamento y cuánto porcentaje es para otro departamento. En el 2015 la gobernación de Chuquisaca pidió que se haga el estudio de campo compartido porque ellos creían que el reservorio pasaba los límites a su departamento y era un campo compartido. En 2016 Santa Cruz y Chuquisaca, las gobernaciones, aceptan someterse al estudio. El gobernador Rubén Costas en esto ha tenido una posición clara, invariable, respecto al tema de la riqueza natural. Y él ha dicho siempre que si una riqueza natural es compartida, la tecnología en el siglo XXI establece los porcentajes de cada uno de los departamentos. Y por eso nosotros accedimos, como establecían las leyes, a efectuar un procedimiento de delimitación para saber si Quicahuasi y Aquío era un campo compartido o no. También esta misma norma da la posibilidad que las gobernaciones, si así lo quieren, puedan acompañar este estudio que hace una empresa por YPFB. YPFB contrata a la empresa canadiense GLJ Petroleum, que es la que desde ese momento se encarga de realizar este estudio técnico especializado. Y la gobernación de Santa Cruz también contrata una empresa consultora para hacer la supervisión y el control del trabajo de GLJ. Aquí es muy bueno que pueda puntualizar cuál es la información para que esta empresa haga el estudio. La información técnica referida a los pozos la da YPFB y la documentación sobre los límites tiene que darle la autoridad competente de límites, que en este caso era el Ministerio de Autonomía en ese momento. Entonces se entrega esa información y con esa información se hace el estudio respectivo. El estudio se hace entre el primer semestre del año 2016 y hasta aquí quiero puntualizar que Chuquisaca, que primero demanda el estudio para saber si el campo era compartido o no, no pone ninguna observación sobre el tema del límite. Culminado todo el proceso, el estudio de límite, se establece
un resultado. Y ese resultado se da en dos instancias. Se da un informe preliminar y se da un informe final. El informe preliminar, que no lo podíamos hacer público, la Gobernación de Santa Cruz recibe, ambas gobernaciones, el 1 de julio del año 2016. En ese informe preliminar se establece, con todos los datos técnicos y con los límites históricos, que el 100% del reservorio del campo Incahuasi estaba en el departamento de Santa Cruz, como lo mostraba en la segunda gráfica. Aquí, después de que se conoce el 1 de julio que el 100% del reservorio del campo Incahuasi está en Santa Cruz, empieza recién la gobernación de Chuquisaca a demandar el tema del límite y a observar que no se había hecho con los límites que ellos creían que eran los límites oficiales. Posteriormente, en agosto, el 5 de agosto, exactamente, la gobernación de Santa Cruz recibió el informe final. El informe final corrobora que el 100% del reservorio de los campos Incahuasi y Ajío se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Hasta aquí pareciera que era todo de buena fe, de común acuerdo, que se respetaban las normas, que se respetaron los límites y que en función a la información técnica y oficial de nuestro país, el reservorio estaba 100% del departamento de Santa Cruz. Aquí empieza ya la cuestión de los límites y toda esta artimaña que nosotros denominamos fabricada por el gobierno nacional para tratar de enfrentar a dos departamentos y perjudicar al departamento de Santa Cruz. ¿Y por qué decimos esto? Chuquisaca desconoce el estudio del 100%, no lo acepta, se declara en emergencia y el gobernador de Chuquisaca dice que desconoce los límites oficiales con los cuales se había establecido en el estudio del 100% del reservorio de Santa Cruz y presenta una demanda de delimitación ante las autoridades competentes desconociendo estos límites históricos. Es posterior al estudio. El estudio, no se olviden que les decía que en julio recibimos el preliminar, en agosto recibimos el final y la demanda de delimitación de Chuquisaca es presentada posteriormente. Por eso consideramos nosotros un falso conflicto de límite. Ahora entramos a la temática de límite, que es el tema central que han querido hacer ver para que las regalías estén congeladas. ¿Qué dice la ley 339? Que es la ley que está en vigencia de delimitación en el país. La ley 339 establece dos clases de límites. Establece los límites precisos y o naturales, y esta es la definición textual de la ley, son aquellos definidos por ley y que permiten su ubicación exacta en el terreno a través de coordenadas y o accidentes geográficos y naturales cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el terreno y representadas en la cartografía. Estos son los límites precisos. Y los límites imprecisos, en la propia definición de la ley 339, señala que son aquellos que no han sido definidos en la norma, o sea, que no tienen una norma, o que habiéndolo sido, carecen de coordenadas y accidentes naturales reconocibles en el terreno y en la cartografía. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los límites precisos no son revisables. Nadie puede demandar la delimitación, ni puede desconocerlos. Son los límites oficiales. Esos son los límites precisos. Los límites imprecisos son los que se someten a los procedimientos de delimitación. Entonces, Incahuasi, ¿por qué nosotros decimos que los límites ya están definidos? Y aquí entramos, los límites legales, históricos y precisos. El 10 de noviembre de 1898, después de un conflicto de límites de 31 años que había entre Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, se establecen los límites de Chuquisaca y Santa Cruz. La ley de 1898, como lo decía muy bien nuestra Sociedad de Estudios Geográficos el otro día, pone fin a un conflicto limítrofe en esta zona y esta ley después también, o al mismo tiempo, reconoce los límites entre Chuquisaca y Tarija. Entonces, toda esta zona de acá, que tenía conflictos de límite, por esta ley se zanja el conflicto limítrofe y establecen los límites, que posteriormente es aclarada y ratificada por la ley de 1912. Lo único que hace esta ley de 1912, como eran el paralelo 20 y 21 los que se establecieron como límite, quedaba Ibo en territorio cruceño. Y los de Ibo demandaron que ellos eran chuquisaqueños y se hizo esta bifurcación con esta ley de 1912 para que Ibo quede en el lado chuquisaqueño.
Y después de eso, la Resolución Suprema de 1914 ejecuta la ley, estas dos leyes. ¿Qué significa ejecutar esto? No solamente es que las leyes establecieron los límites, sino que estas mismas leyes después fueron a trabajo de campo y se hizo el trabajo respectivo de demarcación, que se llama, para establecer los límites con la precisión en el terreno. Entonces, en tema de límite, sobre todo la parte de la provincia cordillera, que es toda esta parte de acá, el municipio de Lagunilla, Camiri, Cuevo, abajo, tienen límites definidos, límites históricos, límites precisos y que no pueden ser revisados. ¿Dónde empieza? Y aquí, mil disculpas, pensamos que era un poquito más grande la pantalla, no se nota bien la foto de la derecha. ¿Dónde empieza a desconocerse los límites? ¿O quién desconoce los límites? No se olviden ustedes que yo les dije que el estudio tenía que hacerse con la certificación y con la documentación de las autoridades competentes. Y el límite, de acuerdo a la legislación boliviana, era el Ministerio de Autonomía. Y en este caso, esta es la carta, y yo le voy a pedir que presten atención a esta, porque aquí empieza todo el tema del congelamiento de las regalías. Esta es una carta del señor Hugo Sile, ministro de Autonomía, en la documentación que le estamos dejando al presidente, está toda esta documentación legible, que el 14 de julio del 2006 envía al presidente de IPFB. ¿Ya? Anteriormente a esta carta hay dos envíos de información del Ministerio de Autonomía a través de los viceministros que dicen lo que era correcto. Le dicen a IPFB los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, en los municipios de Lagunilla y Camiri, y el otro lado, Vaca Guzmán y Chuquisaca, han sido definidos por las leyes de 1998 y de 1912. Y el señor Sile manda una nota aclaratoria un par de semanas después. Y así lo pone. Aquí dice nota aclaratoria respecto a las anteriores. Y el señor Sile, en esta comunicación a IPFB, le dice, entre otras cosas, que manifiesta que las leyes del 10 de noviembre de 1998 y la del 21 de octubre de 1912 son normas referenciales. En ningún momento certificamos que cuenten con límites precisos. Esa es la parte, una de las partes de esta carta que está aquí subrayada, que lamento que no se pueda ver, del señor Sile. Pero este es el texto de la carta que envía el señor Sile a IPFB. ¿Y por qué les digo que tomen atención en esto? Porque después la gobernación de Chuquisaca plantea el amparo, dice no hay límites, hemos planteado una demanda de limitación, y el amparo constitucional en el Tribunal Constitucional, que es presentado por el gobernador Esteban Urquizo de Chuquisaca contra IPFB, la gobernación de Santa Cruz aquí es tercero interesado, víctima. IPFB, por si acaso, no fue al amparo y defendió, nos dejó solo a la gobernación de Santa Cruz defendiendo, pero al margen de eso, que pudiera entenderse como disputa política, al margen de eso, ¿cuáles son los fundamentos, los argumentos para que el Tribunal Constitucional, al margen de la ley arbitrariamente, pero quién le da los motivos para ordenar el congelamiento de las regalías? Entonces, mire lo que dice el Tribunal Constitucional en parte de sus argumentos. Estos son los fundamentos jurídicos para los que son abogados y para los que no son, el sentido del fallo. ¿Cuál es la razón por la que un tribunal toma una posición u otra? Entonces, estos son los argumentos jurídicos. Y voy a leerlo textualmente por la importancia. Esta sala, dice, el Tribunal Constitucional, advierte la existencia de un ordenamiento jurídico específico para determinar los límites interdepartamentales, como es la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, normativa que fue inobservada por IPFB al momento de contratar los servicios de la empresa GLJ Petroleum Consulting. Máxime, y escuchen esto, máxime si el propio Ministerio de Autonomía informó que en esa institución se encontraba pendiente un proceso administrativo de conciliación entre los departamentos involucrados en el estudio técnico y que las leyes de 1898 y de 1912 solo eran referenciales. Ese es el argumento del Tribunal Constitucional que lo ratifica en esta otra. El Tribunal Constitucional, en otra parte de su fallo, dice, estas observaciones encuentran
sustento en la nota de despacho número tanto, 618-2016, que es la nota que les hacía referencia el señor Siles, dirigida a IPFB, que dice, adjuntando un mapa relacionado a los límites departamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz, que solo puede ser utilizado para fines institucionales. Y aquí viene lo terrible, porque no define los límites entre ambos departamentos. Además que esa cartera de Estado, por el Ministerio de Autonomía, tiene como parte de su agenda el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental de los referidos departamentos. Por lo tanto, no se cuenta con coordenadas precisas. Esto es lo que dice el señor Siles a IPFB, y en esta nota se basa el fallo del Tribunal Constitucional para congelar los recursos de Incahuasi. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Dice, efectivamente, se han violado los derechos, el derecho al debido proceso de la gobernación de Chuquisaca, porque el Ministerio de Autonomía certificó que no eran límites oficiales, que solamente eran límites referenciales y que no eran límites precisos. Y por eso, dice, hay que hacer un nuevo estudio y tiene que definirse la delimitación o tiene que acabarse el proceso que está en curso, que era el proceso que había demandado Chuquisaca. Y se basa en esta nota. Ese es el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional, que de manera íntegra van a poder encontrar ahí en la carpeta que le hemos dejado al presidente del comité. Ahora, eso ordena el Tribunal Constitucional. Esas son las partes que actúan en el amparo. ¿Cuál es el tema ahora de límites, el proceso de delimitación? Eso que el Tribunal Constitucional entiende de la carta del señor Siles, de que había un proceso de limitación pendiente, que lo hacen posterior al estudio. La gobernación de Chuquisaca demanda, después de que se da el estudio y todo lo demás, como les dije anteriormente, demanda la delimitación de todo el límite que compartimos entre ambos departamentos. Aquí, que se llama el tripartito, Cochabamba, es de aquí para arriba, Chuquisaca y nuestro departamento. Desde aquí hasta el límite con la frontera con el Paraguay son los 510 kilómetros, 509.9 exactamente. Toda esta es nuestra frontera y Chuquisaca demanda todo esto. La gobernación de Santa Cruz siempre reafirmó que los límites estaban establecidos por las leyes de 1898 y 1912. Para que se den cuenta ustedes, este es el límite histórico, la franja roja, y la pretensión de Chuquisaca es la franja azul. Y aquí está Incahuasi. Entonces, con esta pretensión de Chuquisaca, incluso Cuevo y Boyuibe y Cuevo, perdón, que están acá, pasarían al departamento de Chuquisaca. Esa es la pretensión de la demanda de Chuquisaca. Pero aquí es importante un segundo aspecto, y aquí las autoridades competentes actúan bien, también debo ser honesto. Aquí, ¿qué es lo que le dice el gobierno nacional? Chuquisaca demanda 510 kilómetros. Le dice, toda nuestra frontera no tiene límites y queremos someterla a un proceso de conciliación para delimitar. Nosotros decimos no, eso está definido y no vamos a entrar a ninguna conciliación en que pueda vulnerar las leyes centenarias de 1898 y 1912. Y ahí las autoridades competentes actúan de manera correcta y solo admiten la delimitación de 51 kilómetros que no tiene nada que ver, con Incahuasi, que es esta parte, que es el municipio de Pucará y Villaserrano, que es la parte más hacia el norte donde está con Cochabamba. Porque toda esta parte ya habían sido definidas por leyes, que es donde está Incahuasi. Fíjense ustedes, Incahuasi queda a 200 kilómetros de lo que faltaba delimitar. Y el proceso de delimitación solamente sigue a futuro solo por estos 59 kilómetros, perdón. Estos 59 kilómetros, nosotros decimos, ya efectivamente, eso no tiene leyes que han delimitado y eso hay que delimitarlo. Y nosotros aceptamos sentarnos en la mesa para conciliar, porque aquí no había ningún punto de desacuerdo. Esta parte es el Río Grande. Entonces el límite natural, arcifinio, como se llama, es el Río Grande. Entonces, ahí solamente lo que faltaba hacer era trabajo de campo para establecer las coordenadas específicas. Chuquisaca en esta parte demanda que es el Río Grande límite, nosotros estamos de acuerdo y había que hacer el trabajo técnico para poner las coordenadas.
Y los 451 kilómetros desde acá hasta aquí son los que se establecieron con las leyes de 1898 y 1912, es decir, los límites que siempre hemos defendido nosotros. Por lo tanto, acá la conclusión, en el proceso de limitación, más allá que la pretensión del gobierno de Chuquisaca eran los 510 kilómetros, solo se admite la demanda por los 59 kilómetros en Pucará, con lo cual no incluye en Incahuasi, y se ratifica que estos otros 451 kilómetros tienen límites precisos, por lo cual no pueden ser sujetos de delimitación o discusión o verificación. Ahora, esos 59 kilómetros que establecimos en Pucará, que está aquí ya la gráfica de ese pedacito que les mostraba, esto es la cuenca del Río Grande, se hace el trabajo técnico correspondiente, la gobernación de Santa Cruz acompañó, la gobernación de Chuquisaca abandonó esto, pero igual las leyes establecen que debe seguir el trabajo técnico, y concluyó este proceso de limitación de los 59 kilómetros con la resolución ministerial 06-2018, que se dicta el 2 de enero de este año. Esta resolución ministerial da por concluido y da las coordenadas, se establecen los faltantes 59 kilómetros, que en términos técnicos son 30 vértices. Estos 30 vértices, dice el Ministerio de la Presidencia, que es el órgano competente, dice, con esto se establecen los límites y tiene que enviarlo al Congreso de la Nación, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que se apruebe y se establezca una ley por estos 59 kilómetros, y con esto se caía el argumento de que habían límites pendientes. Entonces estos 59 kilómetros, además, sin que perjudiquen a Incahuasi, tienen su proceso de limitación, y el 2 de enero de este año se concluye con la resolución que debería pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobarse con esto, y el 100% de los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca estaban definidos conforme a las normas del país. ¿Por qué nosotros creemos que el gobierno actúa de mala fe? Porque después de esto, que el propio Ministerio de la Presidencia, era otro el ministro el 2 de enero obviamente, se cambia de ministro, ingresa el señor Rada, y sin que haya ningún argumento, ni ninguna razón, ni fundamento, y menos un amparaje legal, el propio Ministerio de Autonomía, el propio Ministerio de la Presidencia, perdón, que lo dirige el señor Rada con el viceministro Hugo Siles otra vez, aquí ustedes pueden ver la firma, el señor Rada, el señor Siles y otro par de viceministros, establecen en esta resolución 046-2018 anular la resolución 06-2018 que cerraba la delimitación de los 59 kilómetros. No dicen, no dan argumentos, dicen se anula la resolución 06-2018 para mantener vigente el hipotético conflicto de límite y para que esto no se cierre. Y con esto siguen creando el argumento, falso, hay que decirlo, porque nunca hubo, de que había un conflicto de límite que impedía definir el campo Incahuasi. ¿Por qué? Si ellos mismos, cuando Chuquisaca demanda 510 kilómetros, dicen solamente podemos admitir 59 kilómetros, el otro está fuera porque está amparado en ley y no se puede revisar, y cuando se terminan estos 59 kilómetros, se cae el argumento que tenía el Tribunal Constitucional de decir hay límite o terminen el proceso de limitación, ¿recuerdan ustedes? Entonces con esto, automáticamente tenía que descongelarse las regalías del Departamento de Santa Cruz, que habían sido congeladas de forma arbitraria. Por eso nosotros culpamos al gobierno por estas tres acciones, que son documentos oficiales, que están ahí, que se pueden verificar, que el gobierno tendrá que responderle al pueblo cruceño. ¿Por qué manosea? ¿Por qué si nosotros siempre hemos ido en pro del Estado de Derecho, del respeto de las normas, nos hemos sometido de buena fe a todos los procedimientos, hemos cumplido las normas preestablecidas, dijimos que íbamos a respetar el estudio sobre Incahuasi, si correspondía un porcentaje a Incahuasi, el gobernador Rubén Costa, en representación de todos los cruceños, dijo que se iba a respetar, y cuando dicen que es 100% para Santa Cruz, construyen todo este ardid, toda esta artimaña contra el departamento de Santa Cruz, solo para congelarle las regalías. Ese es el estado de situación, querido presidente, autoridades. Nosotros, contra esta acción ya maquiavélica contra el departamento de Santa Cruz, hemos presentado dos acciones. Uno,
hemos presentado una acción administrativa para revocar esta resolución y para que se mantenga vigente la culminación de los 50 kilómetros faltantes de delimitación que se había establecido en esta resolución ministerial. Y segundo, también hemos puesto una denuncia penal contra el ministro Rada y contra el viceministro Siles por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, porque ellos no podían anular la resolución, porque cuando se establece que acaba un procedimiento de limitación, se establecen las coordenadas, ahí culmina la competencia de esas autoridades. De ahí lo único que toca es que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe o no. Ya ustedes entenderán por qué no quisieron llevar eso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría y donde tenían que aprobar esta ley, y con eso se caía todo el argumento que habían fabricado para perjudicar al departamento de Santa Cruz. ¿Qué significa ahora las consecuencias económicas de tener las regalías congeladas? Quiero aquí anticipar que el Tribunal Constitucional dice que se congelen las regalías y que se ponga en una cuenta de IPFB. Entonces, nuestras regalías están retenidas hasta que desaparezcan estas condiciones que aparentemente vio el Tribunal Constitucional de falta de límite, y esos recursos están ahí congelados. La desconfianza es grande en este gobierno, ¿no? Entonces, esos recursos hipotéticamente tienen que volver a nuestro departamento y tenemos nosotros que luchar para que ello ocurra. Desde la sentencia salió en noviembre del Tribunal Constitucional, nos notificaron en diciembre, y desde diciembre ya la Gobernación de Santa Cruz, las regalías del 11%, para hablarlo en términos más principistas, ya no se están pagando al departamento de Santa Cruz. O sea, ya no están llegando al departamento de Santa Cruz. Están congeladas en una cuenta de IPFB, o debería ser de esa manera. Eso significa 33 millones de bolivianos mensual para los ingresos del departamento. Representa en términos de presupuesto el 40% del presupuesto de la gestión 2018 de la Gobernación de Santa Cruz. Ya van 4 meses, contando diciembre, enero, febrero, marzo, que representan 132 millones de bolivianos que se han congelado de los recursos de todos los cruceños, que deja de percibir el departamento. Y obviamente, si ustedes imaginan 40% del presupuesto menos, uno hace su presupuesto en septiembre, octubre, la sentencia llegó en diciembre, muchísimas de las obras, pero muchísimas, por la cantidad, por el porcentaje que significa, muchísimas de las obras de la gobernación están afectadas por estas regalías. Entonces, esto nos demanda que si no solucionamos en el corto tiempo esto, tenemos que tomar algunas acciones como las que ha anunciado nuestro gobernador. Obviamente, esas medidas ojalá no lleguen, no las queremos tomar, ni las vamos a tomar. Primero vamos a luchar muchísimo para que esto se reponga antes de despedir a los médicos o hacer cualquier otra situación, que no nos los hemos planteado en ese sentido, sino que hemos dicho que vamos a devolver algunas responsabilidades del gobierno nacional, que pague el gobierno nacional, antes de que nos veamos perjudicados directamente nosotros. Pero bueno, no es el sentido discutir cuáles son las medidas, sino por qué estamos en esta situación. Ustedes conocen las políticas públicas de la gobernación sobre carretera. En esto también debo decirlo, tenemos un plan de carretera, solo en términos de inversión, de cerca de 2.000 millones de dólares que se está en ejecución hasta el 2019. Vamos a tener 2 carreteras a Chuquisaca, reparación de la del Beni, vamos a tener las 2 carreteras a Cochabamba reparadas, la construcción de la autopista a Guarne, la construcción de Buenavista a Porongo y a La Guardia, Charagua, El Espino, Boyuibe, bueno, 15 carreteras y otras obras importantísimas, el desayuno y el almuerzo escolar. En fin, en términos globales, el problema para la gobernación, si no solucionamos esto, es dónde recortamos, porque no va a haber los recursos necesarios para cumplir todos los objetivos que nos hemos propuesto como esta gestión. Acá tienen una gráfica. Esta gráfica trata de representar lo que significa Incahuasi. Esta línea que ven acá es Incahuasi y el verde son los otros campos de producción que hay en nuestro departamento. Hasta julio del 2016 no teníamos Incahuasi. En agosto del 2016 empieza a producir Incahuasi, empieza muy poquito, va creciendo, y miren ustedes cómo Incahuasi va incrementando los recursos departamentales, y este es el último mes que recibimos los recursos de Incahuasi, noviembre del 2017, y miren lo que representa, el 50% ya de las regalías del departamento. Entonces, en otras palabras, Incahuasi representa el 50% de nuestras regalías y los otros campos representan el otro 50%. Y esto los 3 meses que ya nos han congelado.
Esa es la variable de Incahuasi en la economía de nuestro departamento. Y aquí una perspectiva de futuro. Esto está tomado con una estimación de IPFB para que ustedes vean lo que significa Incahuasi, que es la franja roja, y lo que significan los otros campos. Hoy, Incahuasi, perdón, el 2016 significaba 16%, el 2017 cerramos 45-55, aquí ya está prácticamente 50-50, que era lo que le mostraba anteriormente, y va a ir creciendo, porque acá en Incahuasi, esto que representaba 16% en 2016, en términos de volumen de producción, significaban 3 millones, 7 millones, 7 millones de metros cúbicos de gas, y el 2030 estamos hablando de 22 millones de metros cúbicos de gas. Para que ustedes se den cuenta y tengan un panorama general, nuestro país hoy produce 60, ¿no? 60 millones de metros cúbicos de gas. Entonces, Incahuasi para el 2030, por sí solo, va a producir 1/3 de lo que el país necesita o lo que el país actualmente produce de gas. Esta es la importancia. Por eso, Incahuasi es un megacampo que va a ir de forma ascendiente y que va a pasar en los próximos años de 7 a 22 millones de metros cúbicos, o sea, que va a triplicar su producción y a contrario, otros campos del país van a ir también decreciendo y también el departamento, el volumen de Incahuasi va a ser superior a todos los otros campos porque también están en declinación. Estas son nuestras conclusiones, querido presidente. Les quiero agradecer por la atención, en las que siempre nos hemos reafirmado, la que establecimos desde el año 2015 como estrategia de defensa, la que se la comunicamos al presidente cívico en 2 oportunidades. Para nosotros los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son inmodificables y nosotros no vamos a permitir que se revisen, ni nos vamos a sentar en ninguna mesa que pretenda cambiar esto. Primero, por un tema de respeto a las normas, a las leyes, a nuestra propia historia, y también estos límites han servido para la convivencia pacífica durante muchísimo tiempo, 100 años. ¿Por qué tenemos que modificar esto? ¿Solamente por intereses o solamente porque el gobierno quiere o por generar una confrontación? Esta es una posición invariable para nosotros. El tema del territorio no se toca y estas leyes las vamos a defender como sabemos defender a los cruceños. Segundo, no existió, como ustedes han visto, ni existe actualmente ningún justificativo legal ni técnico para congelar el pago de las regalías de los campos Incahuasi y Yaqui. Esto fue fabricado por el gobierno, urdido por el gobierno nacional. Por eso exigimos al gobierno nacional para que repare los daños causados al pueblo cruceño. Ustedes me dirán, ya, ¿y qué hacemos ahora ante esta circunstancia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Certificar correctamente, que es lo que se niega hasta ahora. Ustedes han visto los debates públicos y salen con evasivas. Unos salen diciendo Incahuasi es de Santa Cruz, pero cuando le decimos certifíquenlo, no quieren certificarlo porque va a ser la prueba de toda esta trama que armaron ellos mismos. Entonces, el gobierno nacional debe certificar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Con esa certificación se cae todo el tema del congelamiento de los recursos y con esto se tiene que descongelar las regalías del pueblo cruceño. Esa es nuestra tarea ahora. Nosotros con esta primera reunión informativa lo que estamos tratando, como lo decía nuestro gobernador en ejercicio, es de explicarle a todas las instituciones de Santa Cruz, entregarle la documentación para que juntos podamos recuperar lo que el gobierno quiere arrebatarle a todos los cruceños. Muchísimas gracias y estoy dispuesta a las preguntas. El tema de lo que quería preguntarle yo al doctor Vladimir Peña es el siguiente. ¿Cuál es la palabra que tienen los representantes de la brigada parlamentaria con relación a este tema? Los parlamentarios son los representantes del departamento de Santa Cruz. ¿Cuál es la posición de ellos con relación a este tema? Yo he visto, digamos, hoy día en la televisión un debate, la senadora Adriana Salvatierra y la senadora Capobianco, ¿no? Donde decían los problemas que la gobernación no había presentado papeles y todo. Yo creo que aquí no es el tema de papeles, el tema es de derecho.
Creo que ese es el punto fundamental en que todos tenemos que hacer una sola línea, la brigada parlamentaria sin color político, defender lo que tiene Santa Cruz como derecho. Creo que esa debe ser la posición que hay que preguntarle a la brigada parlamentaria para poder, digamos, tener su criterio con relación, digamos, a su representación legal que tienen ellos con el departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Si me permite, presidente, gracias, ingeniero, por la pregunta. Y me da para plantear dos cosas centrales que ha venido transmitiendo nuestro gobernador Rubén Costa durante todo este tiempo. La primera, que cuando está en juego el interés del departamento, nosotros no vamos a entrar a confrontar con ninguna institución. Lo que vamos a hacer es informar, y todos los que quieran luchar para defender el patrimonio común, adelante. Este no es un tema de verdes y azules o demócratas o masistas. Este es un tema de interés del departamento de Santa Cruz. Y lo segundo, que también por la misma vocación que ha tenido nuestro departamento histórica, por respeto a nuestros próceres, no podemos entrar en confrontación con Chuquisaca. Nosotros tenemos claro que el objetivo de esta reivindicación es contra el gobierno nacional, porque son los causantes de que las regalías se hayan congelado, como ustedes han podido ver con esta presentación que hemos querido traerles. En ese sentido, la Gobernación de Santa Cruz va a acudir a todas las instituciones, y queríamos hacerlo aquí, en el Comité Cívico, en la institución madre de la institucionalidad cruceña. Lo hablamos hace una semana, el propio gobernador Rubén Costa, antes de viajar a La Haya, le comunicó al presidente para que podamos estar aquí informándole. Y el día lunes nos ha invitado a la brigada parlamentaria, vamos a estar ahí, vamos a explicarle, vamos a hacerle esta misma explicación, vamos a exponer algunos otros documentos necesarios, y serán ya los parlamentarios los que tendrán que tomar una posición, si van a defender el interés del departamento o van a refugiarse en una consigna partidaria. Nosotros vamos a superar cualquier situación que pueda llevar esto a una confrontación entre unos y otros colores políticos. Y a todas las instituciones, como también tenemos el día lunes por la tarde también ya una reunión pactada en la CAO, vamos a estar en todas las instituciones. Y comparto la preocupación, Pepe, que la brigada es una institución, más allá que a unos o a otros no nos pueda gustar quienes la dirigen, una institución importante de Santa Cruz que tiene que tomar una posición. Yo tengo fe que va a ser así, que van a estar del lado del pueblo cruceño. El día lunes vamos a estar ahí, vamos a absolver todas sus dudas, todas sus críticas, observaciones que tuvieran, y esperemos que también la brigada pueda tomar una posición uniforme, conjunta, para defender el interés del pueblo cruceño. Presidente, muchas gracias. Lo felicito, doctor, brillante su exposición, pero además demuestra que es incuestionable el derecho territorial de Santa Cruz sobre todo el campo Incahuasi. Lo que me preocupa, porque eso está definitivamente aclarado, es que qué figura debemos nosotros encontrar para denunciar la alta traición cometida contra Santa Cruz por el señor Hugo Siles. Esto no puede quedar así. Segundo, lo más delicado, presidente y queridos directores y autoridades, es que con esta acción perversa del gobierno, en el pueblo chuquisaqueño se ha creado una falsa expectativa. A ese pueblo se ha En realidad, lo que se ha provocado con todo esto es que los chuquisaqueños están seguros que tienen derechos sobre Incahuasi. Y no es así. Geográficamente, desde todo punto de vista, no es así. Y es acá donde el comité y todas las instituciones cruceñas y las autoridades departamentales y municipales deben diseñar una estrategia sumamente hábil e inteligente para que no haya resentimiento ni confrontación entre los pueblos de Santa Cruz y Chuquisaca.
porque reitero, los derechos cruceños son incuestionables, definitivos, 100%. Las leyes de 1898, 1912 y la resolución son irrefutables, doctor. Y tercero, bueno, una estrategia inmediata para que se restituya las regalías en Santa Cruz. Es grave la situación que ha presentado el doctor. Ya se trata de 140 casi millones que no reciben la gobernación y naturalmente se tienen que cortar proyectos realmente grandes, importantes, y también hasta se va a tener que retirar personal. Si no devuelven, si no restituyen esas regalías a Santa Cruz, en corto tiempo la situación va a ser realmente delicada y grave. Gracias, presidente. La palabra, presidente, un momento, por favor. Es que los medios están esperando, atendamos los medios, estamos el comunicado y luego nos quedamos a seguir con el debate, por favor. Por favor, si no podemos, movernos aquí, para este lado, acompañarlo al presidente. Para que después no me cambie lo que digo. No es que le cambie a uno lo que dice. Si quiere ahí. Pongan su teléfono en modo avión. ¿Y dónde está el vuelo? Ya. Ya estamos. Falta alguien. Lo tengo. Falta Pepe. Pepito, para que es el que más pregunta y el que más sabe. Todinga la sabe, de Cahuasi, de todo. Y Es la Tú. edad. Tiene harto recorrido en Cerrado. Adelante, presidente, por favor. Bien. Gracias primero a la visita de todas las autoridades de la gobernación, a la visita de del ingeniero Jorge Landívar, que viene en representación del gobierno municipal. También estuvo con nosotros el vicerrector de la Gabriel René Moreno. A los secretarios que nos han explicado, agradecerles. A los directores que están acá de los distintos sectores y a los ciudadanos también que han venido a enterarse de esta gran preocupación que tenemos como cruceños y como bolivianos, yo creo también. Nosotros como Comité Pro Santa Cruz vamos a fijar una posición con relación a este atentado que creemos que se está dando en contra de nuestras regalías y del pueblo cruceño, que impide y va a impedir en mayor proporción el desarrollo del departamento y que fundamentalmente esto va a ir en contra de la salud, de la educación, de la construcción de caminos, de carreteras y de una serie de otras cuestiones que necesita nuestro departamento. Es por eso que queremos dejar claro, después de haber visto una explicación tan contundente, que los límites entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, fundamentalmente donde se encuentra anclado, como le dicen los que saben, el pozo Incahuasi o Aquío, que es un pozo también que lleva el mismo nombre, no tienen discusiones, está totalmente definida por estudios, por historia y por leyes.
Hay dos leyes que definen, una de 1898 y otra de 1912, que deja claramente definidos estos límites y que por lo tanto no deberíamos estar discutiendo ni poner en tela de juicio los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, que ya han sido puestos a consideración y han sido resueltos en sendos procesos y además que concluyeron con dos leyes correspondientes. En este sentido, creemos también que las regalías del 11%, que costó mucho sacrificio, costó mucha sangre, costó mucha lucha a este pueblo cruceño, no la vamos a perder. Este pueblo no va a permitir que nadie le toque la regalía y el desarrollo del futuro de sus hijos y el desarrollo del futuro de este departamento. Hoy hacemos también un llamado a todo el pueblo cruceño, nacido y no nacido en Santa Cruz, a todos los habitantes y estantes de este pueblo, a que se constituyan en los defensores, a que se constituyan en los abanderados de esta lucha, que significa simple y llanamente luchar por el respeto de nuestra regalía, luchar por el desarrollo de nuestro departamento, por nuestro pueblo, por darles mejores condiciones de vida a los ciudadanos que están aquí. También hacemos un pedido a las autoridades. No nos interesa el color político, no importa de qué partido o qué intereses puedan tener. Creo que es el momento de unirnos por una causa común, por una causa de todos, que es la defensa intransigente de nuestra regalía, en este caso proveniente del Pozo Incahuasi. Por último, dar un plazo al gobierno central o al gobierno nacional de 30 días para que dé solución a este que ha sido creado por una mala interpretación y en base a alguna documentación que nace del gobierno central, y que en el término de 30 días, como máximo, tengamos la solución definitiva y el descongelamiento de estos recursos que están atentando en contra del desarrollo de Santa Cruz y en contra del desarrollo de todos sus pobladores. Queremos pedirle al gobierno que en vez de confrontar entre hermanos bolivianos, entre cruceños y chuquisaqueños, busque las soluciones que el caso aconseje en forma inmediata. Caso contrario, estaremos en reuniones permanentes y veremos las acciones que desde aquí, del Comité Pro Santa Cruz, en unidad con sus autoridades, en unidad con su pueblo, vamos a tener que tomar en caso de no ser escuchados. Muchísimas gracias, joven. Si quiere hablar usted. Usted ha dicho Presidente, concretamente a este pronunciamiento, a este ultimátum, ¿un paro es una opción? ¿En 30 días no hay una solución? Todo es una posible acción que podamos hacer. Esperamos que este gobierno, las autoridades que tienen que tomar la decisión, entiendan que Bolivia primero no puede vivir confrontado. Nosotros no podemos estar peleándonos entre hermanos bolivianos y menos entre chuquisaqueños y cruceños, que hay una larga data de encuentro y de hermanamiento. Y segundo, este gobierno tiene que entender que es la obligación de ellos darle solución a estos problemas. Entonces, creemos que las acciones que tengamos que tomar como Comité Pro Santa Cruz, como el departamento unido a los sectores, a los ciudadanos, a las autoridades, tenemos que hacerlas. Y si toca hacer en algún momento un paro, no tengan duda que lo vamos a hacer. Quisiera hacer una consulta. El municipio va a acompañar todas las acciones del Comité Pro Santa Cruz. ¿De qué manera se ve afectado el municipio de Santa Cruz con este no pago de las regalías por Incahuasi? Yo quisiera, en primer lugar, señalar de que mi presencia acá precisamente reviste el deseo del señor alcalde municipal, la presidenta del consejo, en sentido de apoyar esta lucha por un aspecto que es patrimonio del pueblo cruceño. Las regalías petroleras no se tocan y desde luego nosotros necesitamos estar
junto a las otras autoridades, al lado del comité en la defensa a ultranza de esto que, como él señalaba, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Tal vez muchos de los que han llegado a esta ciudad después del 56-57 no sepan que el grifo por donde le sale agua, la loseta que pisan, la luz la energía eléctrica con la que gozan es resultado precisamente de una lucha cívica y de esas regalías que hoy quieren ser cercenadas. Decirles además que no es un interés del gobierno municipal, es un interés del pueblo cruceño. O sea, no es sectariamente decir le interesa a la universidad, a la gobernación o a la municipalidad, es al pueblo cruceño. Para dar solamente un ejemplo, solamente la disminución del IDH significa disminución de la seguridad ciudadana que tanto necesitamos acá. Y le explico por qué. Porque a la Policía Nacional se les da del IDH, la municipalidad les da para que compren equipos para resguardar el orden y la seguridad de los cruceños. Entonces no es cuestión de un interés de una institución. Nosotros, como instituciones, solamente somos intermediarios de los recursos del pueblo cruceño para las distintas actividades. Por tanto, vamos a estar firmes defendiendo esa responsabilidad que nos ha legado el pueblo. Una consultita, por favor, al gobernador interino. La bancada del MAS, tanto asambleístas nacionales como parlamentarios, han invitado para la próxima semana una invitación a un debate. ¿La gobernación va a asistir? Lo hemos ido diciendo, lo ha dicho de manera muy clara el gobernador Rubén Costa. Estaremos en todos los espacios que se requieran en el departamento de Santa Cruz para ejercer una defensa férrea de los intereses de nuestro departamento. Además de eso, también se ha dicho de manera muy clara, Santa Cruz, nuestro departamento, está en emergencia en este momento. Se han puesto en duda dos cosas fundamentales de nuestro departamento, que es el territorio y es la regalía. Se ha dicho de manera muy clara que esto significa historia, que significa esencia, pero que también significa la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos que viven en este departamento, el presente y el futuro de nuestras generaciones. Es por eso que lo vamos a defender en cada uno de los espacios en los que estemos, pero además de eso, le decimos al gobierno central y le decimos al gobierno del MAS que él ha sido el generador de toda esta situación y de todo este falso conflicto. Es momento de que cada una de las autoridades que fueron elegidas en este departamento, que cada uno de los asambleístas departamentales y que cada uno de los diputados y senadores que fueron electos por el voto de este pueblo, estamos en vitrina en este momento y el pueblo estará viendo si es que están del lado de la defensa del territorio, de las regalías, de los intereses de este departamento, o si es que están del lado de una consigna política del gobierno central que lo único que busca es confrontación y sus intereses particulares. He dicho, gracias. Gracias, jóvenes, muy amables por esperarnos y aguantarnos. Falta un concepto que es el generador de esto, son disposiciones arbitrarias del gobierno central las que han dado origen a eso, porque Querrada y Siles Vuelvan para atrás. Es una disposición totalmente arbitraria. Y peor sin fundamento.